Buenas tardes, mi amigo, ¿cómo estás? Oh, del hombre, hoy estoy con mucha fe, en el Ay, Señor para los desafíos de la vida cotidiana que parece que va a dar día. El pronóstico del tiempo, el pronóstico del mundo, mucha crisis. Así que yo he decidido alimentar mi Señor Jesucristo para combatirla. no, realmente hay que alimentar la fe. Si alimentamos el miedo, lo que hacemos es que vamos para abajo y es parte de lo que hemos hablado en otros programas. Realmente, día a día nos pasa diferentes cosas y a Ajá. veces no nos damos cuenta que alimentamos más el miedo en vez de alimentar nuestra fe. Y escuchaba a uno de mis mentores que decía que hay momentos en los cuales hemos dejado la fe y solamente la utilizamos como si fuera una muleta después, no Uh-huh. como lo principal en nuestra vida. Y me llamó mucho la atención eso, porque realmente a veces nos ocurre eso, de que dejamos de pensar primero. Pensamos en Dios, pero tomamos la decisión sin Él y después es que lo traemos a como que sácame de aquí, ayúdame ahora. Tal cual, tal ejemplo, yo tengo un día de esos donde probablemente tenga que trabajar 14 y 16 horas. Este, por diferentes razones, no es ritmo normal ni mucho menos, pero a veces uno tiene ese tipo de circunstancias. Al madrugar, ¿cuál fue? Levántate, prepárate un café y ponte a trabajar. Y yo decidí romper la tentación, frustrarla, alimentar mi fe. Así que sí, me levanté muy temprano, muy temprano. Fe, hice mi devocional como todos los días. Fue más que devoción, más de una versión de la Biblia. Me tomé el tiempo, lo leí más de una vez. Hay que alimentar la fe porque lo que se viene va a ser un día muy fuerte. Entonces uno lo encara completamente diferente. Si no, no es como salir con el tanque de gasolina nada más que en un cuarto de gasolina y tú sabes que acá donde uno no puede ponerle nafta o gasolina rápido y móviles quedados ahí porque no le pusieron lo que el automóvil necesitaba. Así que en todo tiempo uno tiene que alimentar la fe, pero en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, venir, necesitaremos reforzar, alimentarnos, cenar, fortalecer nuestra fe, vitaminas de fe, amigos que nos rodeen, que puedan aportar a fortalecernos en nuestra. De uno, yo le diría, apague el noticiero. Hay gente que ve 4 veces el noticiero al día. Por favor, en el periódico sensacionalista, no, entérese de las noticias, pero alimente su fe, no el morbo. No, y ese punto de realmente darnos cuenta de enfocarnos en lo correcto, te diría que nos lleva a donde queremos ir hoy. Y siempre seguimos estudiando la palabra porque realmente diariamente es lo que nos ayuda. Así que estaba en el libro de Segunda de Reyes y me atrajo mucho el capítulo 5 y, Uh-huh. y lo miraba primero del punto espiritual, después lo miraba del punto de negocio. Ok. Y me llamó la atención Naaman. Uh-huh. Sabemos que en el capítulo 5 habla de que él era un comandante de rey. No estamos hablando de una persona que no tenía un estatus, digamos, ni social, pero también tenía un estatus en el rango,
porque hablaba de que le había ayudado a tener muchas victorias a ese rey. Ujú, Llamó la atención de que comienza de esa manera, porque entonces me está dejando ver de que como persona, lo que a lo mejor él quisiera, él podía obtenerlo. ujú, absolutamente. Eh, y una de las cosas que entonces me llamó la atención es que él estaba pasando por un proceso que a lo mejor le podía separar de todas esas victorias. Mm, Y era enfermedad en su piel que la conocemos como como la lepra. O sea, ujú, una enfermedad que en el punto de vista le separaba. Y yo pensaba que es momento en que a nosotros en nuestra vida estamos teniendo unas victorias, pero puede haber algo que nos separa y como que nos aguanta de poder seguir hacia adelante. No sé, ujú. Carlos, ¿has escuchado algo de eso antes o de que hay cosas que llegan así, como que nos aguantan? Em, ¿Quieres que te dé de mi propia vida unos la verdad es que sin obstáculos, siempre hay lastres, pesos pesados que nos hacen avanzar mucho más lento. Eh, Esas cosas que nos aguantan en este pasaje de Reyes, capítulo 5, y es la palabra pero. Y es impresionante la descripción, ¿no? De Nabal como general, como el que le proporcionaba las grandes victorias, pero después de todo eso, leproso. Pero el obstáculo, pero la carga. Lo importante que en este caso, este hombre, su obstáculo era tan evidente. El problema es que a veces nosotros llevamos 30 una carga, pero hasta que no la identificamos, no podemos trabajar con ella. Diagnóstico, tú sabes que cuando uno va a un médico, lo primero que trata de hacer es, porque uno no nos van a dar las 1500 medicinas que están ahí, que se ofrecen para hacer el diagnóstico y de acuerdo a la situación, dar el tratamiento. Muchos obstáculos, todos los tenemos. Me parece que muchas de las personas no han logrado lo que los demora. Me llamó la atención de que, como tú mencionabas, uno tiene que tomar esa decisión. Me llamó la atención de que hay veces que no nos damos cuenta que tenemos que tener un corazón abierto o una actitud para aprender. Y dice que había una muchacha que era la sirvienta de su ama, que le dijo, si mi amo fuera a Samaria, allá le sanarían de su enfermedad. Y me llamó la atención porque hay momentos en que el aprender no viene solo de alguien grande. Y cuando estamos en nuestra vida, así sea de negocio, así sea nuestra vida espiritual, podemos aprender algo de cualquier persona. No importa el título que tenga, no importa el estatus social, eh, pero el que no solamente la esposa haya escuchado a la muchacha. No sabemos si tendría 5 años, si tendría 10, pero decía que le servía a la esposa de Naamán. Pero Ujú, que ella entonces fue y le contó a su esposo lo que la muchacha le dijo. Mira, era una ujú, oportunidad y que él de entrada dijo, pues mira, yo voy a ir allá porque necesito buscar la solución. Me dejó ver 2 cositas que apuntaba y era que, número uno, él como persona estaba abierto a tratar de buscar las soluciones, no se había cerrado
a de que, pues ya este problema está aquí y no puedo hacer nada, sino que él estaba abierto a tratar de seguir su vida, porque uno dice que Naamán se sentó en una silla y no hizo nada más. Eso es una de las cosas que tenía problemas, tenía cosas, pero como comienza el capítulo, era una persona que estaba trabajando y teniendo éxito, no estaba dejando que el problema le aguantara, ¿no te parece? Ujú. Absolutamente. Me parece de que puedo identificarme, se convierte en su propia víctima, ¿no? Cuando en realidad mayor potencial para nuestras propias victorias, el centros. Y Él nos ha dado cabeza para que la usemos. Y Él quiere usarnos a alcanzar los grandes logros. No sentirnos víctimas, no lamentarnos, cruzados. Eh, Hay unas cuantas cositas adicionales, así que le insto a que lean ese capítulo 5 de Segunda de Reyes, porque es una historia tan rica. Y habla de que se le envió una carta al rey. No me quiero enfocar en la carta del rey tanto, sino en el punto de que Naamán estaba buscando solución, pero el rey, estando cerca de la solución, se pugilateó, hizo un problema. ¿Seré yo acaso Dios, dice, para sanar? Espérate, pero... Y la razón por la que digo esto es porque en el próximo versículo dice, cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró que el rey se había rasgado la vestidura. Así que significa que Eliseo, de alguna forma, tenía que estar cerca al rey o tendría acceso o de alguna forma, porque para él enterarse tan fácilmente, para mí me deja ver de que tendría que haber alguna conexión, pero el rey no la veía. Él vio lo que le llegó. En la diferencia a Naamán, Naamán, ok, yo tengo que ir a Samaria, yo tengo que ir para allá, así que yo voy para allá, no importa lo que tenga, voy a buscar la solución. Allá me dicen que está, entonces, pero el rey, espérate, yo no tengo la solución, ¿qué voy a hacer? O sea, que a veces nos pasa así, que no nos damos cuenta que el rey, nuestro rey de reyes, tiene la solución a nuestros problemas. Nos ha capacitado, nos ha puesto a lo mejor personas a nuestro lado que son las que nos pueden ayudar para solucionar todo y no nos damos cuenta de eso. Me hace reflexionar en que todos a un Eliseo. Y quizás la pregunta es, ¿quiénes son tus Eliseos? Porque en realidad necesitamos personas que nos ayuden en diferentes áreas de la vida. Así como todos nosotros tenemos un problema de plomería y a quien consultar cuando hay un problema, todos nosotros necesitaríamos tener, algunos dicen que por lo menos necesitamos 3 personas, siempre hay un pastor y un abogado, pero sea que tú busques 5 personas de referencia, busca mentores que lo que tú decías es interesantísimo. La gran diferencia entre la reacción de Eliseo para Eliseo eso era como nada, mientras un drama terrible por la misma noticia. Cuando, cuando meditaba, tú sabes que a mí me gustan los números. Y cuando habla, Naamán no vino solamente a buscar, sino que él estaba trayendo, porque lo que él entendía, hay cosas que tienen un valor. Y me llama la atención que él traía 30,000 monedas de plata, habla. En la versión de inglés lo describe un poquito diferente. eh, y dice 6,000 piezas de oro o monedas de oro. Y cuando yo me puse a buscar, a hacer ¿cómo te diría? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto está más o menos eso al día de hoy?
estamos hablando que más o menos él trajo más o menos unos $350,000, porque él pensaba que de ahí era donde, pues, yo voy a tener que pagar, a lo mejor comprar algo. Y muchas veces, a veces pensamos en que, pero él venía y quería pagar. Él no tenía ni idea. O sea, no tenía un marco de referencia, sino que yo lo veo como que él estaba abierto. Mira, yo necesito, así que con todo de lo que yo tengo, si yo tengo que darlo para poder recibir. Mm, Y me llama la atención porque cuando llega, pues él va de una forma y él tenía algo ya preconcebido como nos ocurre. Y me llamó ujú, la atención porque dice que cuando llegó, él esperaba que le salieran a recibir y que con, dice, que con la mano que hicieran algo como si fuera una varita mágica y que quedara sano. ujú, La idea que había en él, y en este punto hay veces que le decimos, esa idea estaba mala, pero para él no estaba mala porque él no conocía nada más. Y me llamó la mm, atención que ese fue el punto, que entonces cuando Eliseo ni siquiera sale, ¿y qué es lo que tiene que hacer? Tiene que cambiar primero en el interno ujú, para que pueda haber el cambio externo. Por ejemplo, le dice, ujú, vete al río Jordán y zambúllete 7 veces. Y, eso era ujú, sencillo, pero en el punto de ver, si lo vemos, él era prácticamente la segunda persona al lado del rey, había conquistado reino, tenía a lo mejor un montón de cosas donde él vivía. Y venir a decirle algo tan sencillo, que a veces en la sencillez tenemos que cambiar la manera en que pensamos para poder recibir esa bendición de parte de Dios. Porque Dios no quiere hacer las cosas difíciles. Nosotros quienes no somos quienes las hacemos difíciles. eh, el otro tema es que a veces creemos que Dios nos resuelva nuestros problemas a nuestra manera. Y cuando lo soluciona a su manera, no nos gusta la solución de Dios. Lo importante no es tanto si es a mi manera, sino que siempre es la mejor, la más efectiva, y el resultado es dispuesto a humillarse y seguir la voz del profeta. Él no. Así que quizás ahí hay varias lecciones para nosotros hoy. No ser tan caprichosos de querer hacer todas las cosas a nuestra manera. Hay autoridad espiritual en siervos y siervas del Señor, y tenemos que ser más consejos, buscar más la sabiduría de la Biblia, porque muchas veces no necesitamos la voz de un siervo de Dios, una sierva o un profeta. A veces yo escucho a todo el mundo, no, un profeta, no, lo que tú necesitas es la confirmación de Dios, y Dios ya habló en su palabra. Pero una vez que Dios habló y que tienes los principios bíblicos, obedécelos, aunque a ti te atrae más. Y ahí mencionaste algo bien interesante, que a veces estamos tratando de buscar algo externo. Y si lo vemos desde el punto de vista lo que le pasó a Naamán, él estaba buscando algo externo, que alguien me diga, que alguien me traiga un mensaje, que alguien me traiga la sanidad. Pero no fue hasta que él fue a la fuente y él aceptó el cambio que tenía que ocurrir internamente, que su externo cambió. Y me llama mucho la atención porque no dice que después que recibió la sanidad, él volvió a ser el mismo, sino que hubo un cambio a tal nivel que él dijo, ahora sé que hay Dios en el mundo, pero no solamente eso, él se dio cuenta que por su trabajo
iban a haber momentos en los cuales él iba a estar en lugares que no le iban a lo mejor a agradar a Dios. Dice que él iba a estar en el templo de Rimón y le dijo, por favor, ora por mí porque cuando yo tenga que estar con mi jefe y yo tenga que estar en el templo de Rimón y yo tenga que él se tenga que apoyar en mi brazo y yo me vea obligado a adorar allí, que me perdone. Por ejemplo, él tenía que hacer algo por su trabajo, no porque él lo quería hacer. Y me llamó la atención porque hay momentos en que no nos damos cuenta que el cambio que ocurre en nosotros también nos va a afectar afuera. Y él tomó la decisión que empezar a darse cuenta que iban a haber cosas afuera que podían tratar de afectarle a él, pero que él iba a buscar a Dios porque de entrada es lo primero que hace. Espérate, yo no quiero ofender a Dios porque ahora entendí que el Dios real no es Rimón, sino Ujú, que Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de todo el cielo. Y me llamó eso mucho porque hay momentos en los cuales en los trabajos puede que hayan campañas que no están de acuerdo con nosotros, en lugares que estemos, que a lo mejor no son de la misma manera que nosotros y tenemos que estar ahí. Me mostró el poder tener un respeto por las otras personas mientras él podía ser diferente y seguir adorando a Dios en medio de ese ambiente. ujú. Eso lo practica cada vez más a menudo. Los valores del mundo cada vez se apartando más y más de los valores del reino de Dios. Lo que hace 40 y es malo, lo que hace 40 años era malo, hoy es bueno. En perder nuestros valores y nuestras convicciones, vamos a tener que aprender una cultura que se aleja a, a pasos de la voluntad de Dios. El otro tema que habría que analizar quizás en algunos pasajes que queda muy, muy claro en la historia de Naamán, aprender a trabajar con nuestras expectativas. Yo creo que una de las grandes razones es cuando tenemos expectativas que no se nos consumen. Entonces, espero que ninguno de nosotros cometamos el mismo error que cometí. No es a mi manera, no hay ninguna otra manera. Este es un pasaje muy, muy rico para el día de hoy. Hay tantas lecciones, ir exprimiéndole como a una naranja. ¿Algo que quieras compartirnos con nosotros hoy? Mira, realmente no solamente el punto me llamó cuando leía y meditaba. Hay momentos en los cuales tú puedes también estar cerca de la bendición y todavía tener áreas que necesitan cambiar. Y a lo mejor perdemos el punto de vista de que, pues, no era el pagar, Mm, porque, pues, Naamán venía y decía: "Pues mira, de lo que yo tengo, si yo tengo que pagar, que es algo correcto, por ejemplo, las cosas no son de gratis, como nos dice la palabra, el obrero es digno de su salario". Pero me llama la atención de que, pues, Naamán dijo: "Mira, no voy a tomar nada", no, que diga, Eliseo, "no voy a tomar nada, no me toca nada". Pero había alguien que estaba escuchando y dijo: "Espérate, yo puedo, a mí me hace falta o yo quisiera algo de todo eso tan grande que fue el siervo Giezi". Y y me llama la atención de que si su jefe o su patrón o a quien él le servía, que era Eliseo, dijo: "No voy a tomar nada", tiene que haber habido una razón. Porque si Eliseo sabía, mira, él tiene ahí
a mi persona le hace falta, pues yo recibo, yo puedo compartir, que es como normalmente hacemos, lo que recibimos compartimos para otros, damos para otros. Pero Gessi pensó que él podía ser más sabio o de a lo mejor esconderse, escabullirse, decir, mira, él trajo tanto, eso no le va a hacer falta. Déjame yo irme detrás. Y me llama la atención porque hay veces que por tratar de cortar un poquito aquí, de escondernos por allá, de hacer algo incorrecto, tratamos de que de tomar algo de ventaja. Y te diría que no Mm, vale la pena. mm, Naamán pagó el precio, vino desde lejos y recibió la sanidad. Gessi estaba de cerquita y quiso tratar de mm, llegar a donde estaba la bendición que él veía, mm, pero por no pagar el precio, por no hacer lo correcto, lo que le ocurrió fue totalmente lo opuesto. mm, Así que yo miraba eso y decía, tenemos que tomar el tiempo de realmente hacer lo correcto para llegar a donde está nuestra bendición, no tratar de tomarla sin que nos toque a nosotros. mm. Wow, compartir eso. Eh, Carlos, me da la impresión, un pasaje que sería bueno que volvamos a leer lentamente. Son tres cosas que en particular nos toca a cada uno de. Estamos hablando de nuestras cargas, aquellas cosas que nos limitan, que nos entorpecen y que hacen nuestro camino más lento. Quizás la primera pregunta para responder. ¿Puedo identificar dos o tres cosas que están siendo un estorbo para mi desarrollo familiar, matrimonial, para mi desarrollo, para poder identificarlo y para poder trabajarlo y solucionarlo? Otro tema quizás que surja es el tema de las expectativas. ¿Son realistas mis expectativas? Me están frustrando. El otro tema que también es muy obvio, el rey se asustó, Eliseo le dio la bienvenida al problema. Estamos del lado de Dios y Dios es nuestra persona recurso. Tenemos que buscar personas como Eliseo que puedan haber sido capaces para ayudarnos a lidiar con nuestras situaciones cada día. Definitivamente. Eh, Mi hermano, realmente, cuando me doy cuenta que Dios realmente, no importa dónde estemos, Él desea el cambio interno, que es lo más que me llamó la atención de esto. No importó que Naamán no fuera un judío, no importó que Naamán a lo mejor pudiera haber sido visto como el enemigo, porque él era quien lideraba los ejércitos, rey de Siria, que era enemigo de Israel. Pero Dios tenía un propósito y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, donde Él nos lleva, donde Él nos pone las puertas que abre y las que cierra. Y el darnos cuenta de eso, para que Él se manifieste en nosotros y podamos ser la luz y la sal para los demás, realmente es donde trae la diferencia en cada una de nuestras vidas. Pues yo y también mi cuerpo, así que el último sorbito de café, Carlos. Así es, mi gente, ha sido un placer de verles nuevamente, de estar con todos ustedes. No se olviden, aquí debajo está el enlace de la promoción de nuestro viaje a Israel que lanzamos la semana pasada. Muchas personas nos están preguntando ya, así que, querido amigo, querido hermano, ha sido lindo poder verte nuevamente y nos vemos la próxima semana aquí. ¿En dónde? Café con los Carlos.